Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos comenzando una vez más nuestro programa Ñande Yara Ñe. Y siempre queremos transmitir la palabra de Dios, llegar hasta nuestras familias, hasta el corazón de cada cristiano y de todos aquellos que son nuestros seguidores también a través de Ñande Yara Ñe, es decir, Dios que llega a nuestro corazón a través de sus palabras. Nosotros estamos meditando el libro del Génesis, estamos en esta ocasión ya en el capítulo 33 que hemos iniciado, esa primera parte del encuentro de Jacob con Esaú. Jacob, Labandie y suegro ni tiondie, pero con ella, pero tiene que enfrentar algo muy difícil. Con Esaú. Prácticamente después de 20 años volverá a encontrarse con Esaú después de haber escapado. Ciertamente muchos episodios muy lindos hemos pasado acompañado a Jacob, él que había engañado y que se había conseguido la primogenitura, ¿verdad? Sacando a su propio hermano Esaú esa primogenitura. Ahí nos ponía que era por un plato de lentejas, se suele traducir y se suele entender así. Y también nosotros más adelante vemos que supo engañar, ¿verdad? Y así también él es engañado cuando va y trabaja y tiene que trabajar para su tío Labán. Primero había trabajado por Raquel, sin embargo le entregan a Lía. Después tiene que volver a trabajar por Raquel y así sucesivamente. Luego ya él comienza a trabajar, decía, por su misma hacienda, es decir, por su misma familia. Pero la bendición de Dios. Ya le mando a poner pero sueño en Betel, o ya los ángeles dice que subían y bajaban la escalera, es decir, la unión. A través de Jacob se hace esa unión entre el cielo y la tierra, la bendición de Dios que desciende sobre nosotros, sobre nuestras familias. A través de ti serán bendecidas todas las generaciones, todas las familias, todos los pueblos. Esa era la promesa siempre de Dios ya hecha a Abraham. Y ahora se está cumpliendo y continúa, ¿verdad?, en la persona de Jacob. Ahora decíamos, estamos en el capítulo 33. Y justamente porque se encuentra después de muchos años con su hermano Esaú, con quien había una gran rivalidad creada lastimosamente, y él mismo lo había creado por todas estas situaciones de engaño. Y bueno, aquí nosotros veíamos, ¿verdad?, que se encuentra, él hace una separación, dice, los niños, dos grupos, Lía y sus hijos, y por último Raquel y José. Después se adelantó él y antes de enfrentarse con su hermano se postró en tierra 7 veces. Es importante, Ina, signo de humildad, es decir, reconocer, soy humus, soy nadie, soy tierra, soy la humildad, humus, de ahí viene. 7 veces el número 7 que ya conocemos, que también es lo máximo, ¿verdad? Es como decir el número perfecto ya. Pero Esaú corrió a su encuentro, lo estrechó entre sus brazos, lo besó y lloró. Y extraño lento, parece bañande a bellas ella, alguien que estábamos ahí, ya que porque otros ya cuando muera papá, esa era la frase que habíamos escuchado de los labios de Esaú, que no recibió la bendición de su padre. Y entonces grita, llora, se enfurece y dice, ya vendrá Jacob el día en que muera papá. Ahí lo encontraré y ahí mismo lo voy a matar. Imagínense. Entonces un odio, un deseo de venganza, una cosa muy difícil. Y nosotros, toda esta historia que fuimos narrando,
también llevábamos dentro de nosotros esta situación. Y es casi como que estábamos esperando a ver cuál será el desenlace. Imagina, ¿verdad? Y viene con toda su familia. Primero hace pasar, decíamos, ¿se acuerdan? Que hacían pasar a todos los animales, los que iban por delante, para que vean un poco quién es el que está viniendo, ¿verdad? Esaú y todo su grupo lo están viendo venir nada más y nada menos que a Jacob, ¿verdad? Y Jacob con mucho poderío, pero no solamente poderío, no estamos hablando prácticamente del poderío militar, sino que ese poderío económico principalmente. Recuerden que Dios le bendijo, dice, a Jacob, a pesar de las situaciones bien castralleras, que le estaba haciendo su propio tío, Labán. Y así entonces ahora él viene, le hace pasar los niños, Lía, Raquel, los esclavos, puso al frente a los esclavas con los niños, luego a Lía, a sus hijos y a José, y después se adelantó él, ¿verdad? Se adelanta. Pero lo lindo entonces es Esaú que corre a su encuentro. Esta es tal vez la escena más conmovedora para nosotros, porque es lo que menos nosotros esperaríamos, que el mismo Esaú se adelante, el mismo Esaú corra al encuentro de su hermano. Naiponai hinaguria lleva la carta. Y va a hinaguria, opela que ye, llamó un burinte hina o esa, o en donde ayube tamba, o esa caña hermano ve Esaú, jaquero yu, hina ve catube. Y justamente al llegar es Esaú el que da el primer paso. Lo estrechó entre sus brazos, lo besó y lloró. Son verbos muy interesantes como nos van describiendo esa sintonía en síntesis del corazón, ¿verdad? De Esaú para con su propio hermano. El hecho de abrazarlo, de estrecharlo entre sus brazos, de besarlo también, ese signo muy especial, ¿verdad? De cariño, de amor hacia la persona y sobre todo después también de esa emoción y sentimiento. Porque peñandena senos hinaco tu shamba ehina. Peñandena senos hina peaco tu shamba ehina. Es decir, que vos lo sentís en lo más adentro. Ande la reñanduro pende aitewibe, entonces quiere decir que es una cosa no pasajera ni superficial, sino que es una cosa bien profunda. Te saca. Es esa congoja y es ese sufrimiento interior que nosotros los desbordamos y lo expresamos de esta manera, a través del llanto, de ese sentimiento, ¿verdad?, de tanto dolor. Y después dice, dirigió una mirada a su alrededor y al ver a las mujeres y a los niños preguntó, ¿quiénes son estos que están contigo? Es decir, aquí ya entramos en unas preguntas bastante, yo diría, retóricas casi, ¿verdad? Porque bueno, no les conoce, ¿verdad? Pero a la impresión, estamos después de 20 años, este reencuentro entre ellos. ¿Quiénes son estos que están contigo? Tal vez nosotros pensaríamos y diríamos, bueno, Esaú ya tiene que suponer, lleva. Meneco y familia, llevela o ugen y escuelas, lleva. ¿Quiénes son estos que están contigo? Son los niños que Dios ha concedido a su siervo, respondió Jacob. Estos niños son los hijos que Dios ha concedido a su siervo. Es entonces el regalo, el don maravilloso que Dios dona, ¿verdad? Que Dios ofrece. Y eso es a través de los hijos, es a través entonces de lo que nosotros tenemos y que es la prole. Vamos a seguir enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Querido amigo, te invito a ser padrino de ñande yarañe. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla.
Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con Ñandeyarañe. Ñandeyarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñandeyarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. La síndone de Turín es una pieza de tela centenaria que pudo haber cubierto el cadáver de Cristo en su tumba. Según la tradición, esta tela conserva improntas de varias partes del cuerpo de Jesús. Tras un estudio minucioso de la síndone y del hombre al que cubría, el escultor italiano Sergio Rondella envolvió su estatua con una réplica exacta de la sábana santa para comprobar si coincidían todas las marcas. Iván Marsura, director del Museo de los Papas, dice que otros modelos realizados anteriormente a partir de la síndone eran más artísticos que científicos. Dice que esta nueva estatua reúne cientos de estudios que se han realizado hasta la fecha sobre la sábana santa y ayudará a comprender si es o no auténtica. Podría decir que por primera vez, si uno sitúa la síndone y envuelve la escultura, todo encaja a la perfección. La realización de esta estatua ha ayudado incluso a historiadores a obtener nueva información sobre la síndone de Turín. El hombre de la síndone tenía una semiparálisis y las heridas de los clavos no estaban en las muñecas sino en las manos. La escultura fue finalizada tras 2 años de estudios anatómicos. En 3 ocasiones el escultor se vio obligado a destruirla y comenzar de nuevo. Lo hizo para lograr un ejemplar exacto y eso le llevó más tiempo de lo esperado. Construyó primero un modelo en hierro del esqueleto y usó técnicas de reconstrucción virtual durante todo el proceso. También usó los negativos de las fotografías de la síndone, guías matemáticas y papel transparente para poder identificar cada una de las heridas que sufrió Jesús. A partir de ahora realizará réplicas de estas figuras en mármol, bronce y madera para enviarlas a iglesias de todos los países. La exposición en Roma fue breve ya que Sergio Rondella quería llevar su estatua por todo el mundo. Además, junto a ella expone las fotografías de la síndone y una réplica exacta de la sábana santa y de otros objetos relacionados con la pasión de Cristo. Llegas cansado a tu departamento. En cualquier momento y no tenés nada. Y ahora qué haces para comer y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, no te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. Hoy cocino
piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ñande Yarañe te invita a participar del taller de angelología. Todos los jueves del mes de octubre, desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de angelología. Seguimos con Ñande Yarañe. Agradezco también a todos los auspiciantes, a todas las personas que colaboran con nosotros para que podamos estar llegando a través de los medios de comunicación, de la televisión, de las redes sociales, hasta ustedes, hasta las casas de ustedes, hasta el corazón principalmente, que es lo elemental y lo central. Nosotros reflexionamos, estamos en este encuentro de Jacob con su hermano Esaú. Pero sin embargo ahora nos da una sorpresa, porque es Esaú mismo el que sale al encuentro, lo abraza, lo besa, llora, y después hace esta pregunta, que es una pregunta así que nosotros lo conocemos muy bien, ¿verdad? Es muy familiar. Le dice, ¿quiénes son estos niños? ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estas personas, verdad? Son los hijos que Dios ha concedido a su siervo, respondió Jacob. Entonces es una mirada, es una observación que está haciendo Jacob de su propia familia, pero como un don y como un regalo de Dios. Peñan de realidad, peñan de relación, peñan de yahuerecoño, divepa. Quiere decir que en la medida en que nosotros entendemos esa gracia como regalo, justamente por eso es gracia de Dios en nuestra vida, también nosotros tenemos que ser agradecidos. También nosotros tenemos que ser capaces de donar, de ofrecernos a nosotros mismos, ¿verdad? Es lo que procura aquí Esaú, a pesar de ese dolor que él sentía tanto por haber sido traicionado también, haber entregado su propia primogenitura. Pero ahora igual él se adelanta también, corre, lo abraza, lo besa, llora también él. Y después dice, y se le acercaron las esclavas con sus hijos y se postraron ante él. De inmediato vino Lía con sus hijos y también se postraron. Por último, se adelantaron José y Raquel e hicieron lo mismo. Es decir, este signo de humildad, este signo de reconocer a la persona que le está recibiendo, es la forma como también nosotros demostramos nuestra amistad y nuestro respeto hacia los demás. Esaú preguntó, ¿qué intentabas hacer con todo ese ganado que me salió al paso? ¿Qué intentabas hacer? Porque yo llego y te digo, vamos a tener donde lleva, grupo de grupo, o asajo y ve, o shakayue, lleva. Justamente ¿por qué? Porque Jacob tiene miedo, entonces él va preparando y como que va diciendo, bueno, esto es lo que va por delante para que Esaú se dé cuenta, ¿verdad?, de la prosperidad, de la riqueza que está teniendo. ¿Por qué? Porque ha sido bendecido por Dios. Entonces, Esaú preguntó, ¿qué intentabas hacer con todo ese ganado que me salió al paso? Hallar gracia ante sus ojos. Hallar gracia ante sus ojos. Es decir, necesito ese perdón, necesito esa gracia especial y solamente vos sos el que me vas a dar, porque Nendiego la llave y guría lleva. Nendiego la vaipua lleva. Nendiego loico pemba evaí, naño entendéis. Y entonces, al final yo tuve que salir corriendo, dice Jacob, ¿verdad? Entonces, por eso es muy sincero. ¿Qué es lo que buscabas de mí? Le dice, justamente, vengo para encontrar paz. Son los hijos de Dios que ha concedido. Y se acercaron las esclavas con sus hijos y tomaron ante él. De inmediato, Lía, la primera esposa de Jacob, Lía vino con sus hijos y también se postraron. Por último se adelantaron José y Raquel e hicieron lo mismo. El signo de profunda reverencia, de entender que hay alguien muy importante ante ti, ¿verdad? Esaú preguntó lo que ustedes intentan hacer. Esaú añadió después de esto, ya tengo bastante, querido hermano, quédate
con lo que es tuyo. No, le dijo Jacob, si quieres hacerme un favor, acepta el regalo que te ofrezco, porque ver tu rostro ha sido lo mismo que ver al rostro de Dios, ya que me has recibido con tanto afecto. Una característica muy linda también. El hecho de que tú me hayas recibido así, querido hermano Esaú, porque y solamente cuando Dios nos toca en el corazón, quiere decir que vos lo estás teniendo a Dios, ¿verdad? Entonces, por eso, Él es capaz de perdonar a su hermano, abrazarlo, besarlo, llorar con él. Y bueno, ¿qué intentabas hacer con ese ganado, verdad? Quédate con lo que es tuyo, le dice al final Esaú. No, le respondió también Jacob. Si quieres hacerme un favor, acepta el regalo que te ofrezco, porque ver tu rostro ha sido lo mismo que ver al rostro de Dios. Qué linda esta expresión. Ver el rostro del prójimo, ¿verdad? Es lo mismo que ver el rostro de Dios. Esto nos tiene que llevar, ¿verdad?, a una meditación profunda, porque nosotros ¿en quién vemos el rostro de Dios? A través de quién nosotros podemos conectarnos con Dios que nos quiere y que nos ama. Aquí dice, viendo tu rostro, me conecto a Dios. Ojalá que cada uno de nosotros también pueda hacer lo mismo, ¿verdad? Es decir, allá venderovare, anderova bueno, lleva. Me doy cuenta que vos estás en conexión con Dios continuamente. Somos responsables verdaderamente de este camino. Somos responsables verdaderamente de esta presentación tan hermosa de nuestra propia vida, pero siempre desde la palabra de Dios. Pero Esaú añadió, quédate con lo que es tuyo. No, le dijo Jacob, si quieres hacerme un favor, acepta el regalo que te ofrezco, porque ver tu rostro ha sido lo mismo que ver al mismo Dios, ya que has recibido con tanto afecto. Toma el obsequio que te he traído, porque Dios me ha favorecido y yo tengo todo lo necesario. Y ante tanta insistencia, Esaú aceptó. Bueno, aquí entonces está el elemento, ¿verdad?, del regalo, de los dones que está trayendo Jacob para con Esaú. Y sin embargo, después, al final, después de insistir, de hablar, de volver y de hacer todo este protocolo, entonces ahí por fin acepta, ¿verdad? Y ante tanta insistencia, Jacob aceptó. Y bueno, entonces así seguimos, ¿verdad? De esta partecita, estamos en el capítulo 33 del libro del Génesis. Y vamos con más Ñande Yarañé, volvemos después del corte. Desde el 4 de octubre, varias personas de Filipinas, islas del Pacífico, Europa y Estados Unidos viajan a pie desde el Vaticano a Katowice, en Polonia, en lo que llaman la peregrinación por el clima. Quieren recordar a los líderes mundiales que en el Acuerdo de París 2015 se comprometieron a abordar seriamente la cuestión del cambio climático. Van rumbo a Katowice porque allí se celebrará en diciembre la próxima cumbre climática COP24. Jeb Saño encabeza esta peregrinación. Dice que la crisis climática es una crisis espiritual. Se trata de una cuestión de justicia que requerirá un compromiso espiritual global. Muchas personas en todo el mundo están experimentando las consecuencias de la crisis climática, especialmente en mi país, Filipinas. Otra de las peticiones de esta peregrinación es que se cumpla el objetivo de disminuir las emisiones para que el aumento global de la temperatura no supere los 1,5 grados. La encíclica ecológica del Papa Francisco, Laudato Si, es la guía de estos peregrinos. Para Jeb Saño, la carta del Papa ofrece esperanza y aborda cuestiones fundamentales. Nos envía el mensaje de que la crisis medioambiental no es solo una crisis política ni una crisis que se solucionará con soluciones tecnológicas. Es una crisis que tiene mucho que ver con nuestra espiritualidad, con la forma en que nos cuidamos unos a otros. No es casualidad que la peregrinación arranque el 4 de octubre,
ya que es la fiesta de San Francisco de Asís. Este santo sigue inspirando a estos peregrinos. Se trata del mismo santo que inspiró al Papa Francisco cuando tomó su nombre. San Francisco de Asís es nuestro símbolo de esperanza para cuidar el planeta, para cuidar la creación. Durante meses recorrerán a pie miles de kilómetros con nieve, lluvia y frío. Dormirán en iglesias y en centros de acogida para llamar la atención sobre la justicia climática. La idea de la peregrinación por el clima surge de una coalición internacional de organizaciones. Una de ellas es la Foxiva, una ONG cristiana italiana comprometida con la lucha contra el cambio climático. Ellos también apoyaron una iniciativa parecida realizada en 2015 entre Roma y París. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. El domingo 14, Francisco presidirá las canonizaciones más esperadas de este año, Pablo VI y Monseñor Óscar Romero. La ceremonia comenzará a las 10 hora local en el Vaticano y será especial por el contexto. Allí estarán presentes representantes de la Iglesia que están participando en el Sínodo sobre los jóvenes. Ante ellos, Francisco canonizará al Papa que afrontó tantos nuevos como viejos desafíos. Ayudó a clarificar la relación de autoridad entre el pontífice y los obispos, puso en relieve el papel de los laicos, abordó de frente las dudas suscitadas por la revolución sexual y, sobre todo, fue el primer pontífice que viajó por el mundo para que lo vieran fuera de Italia. La otra canonización esperada es la de Óscar Romero, símbolo de la Iglesia que no se deja atar por sus propios benefactores. Romero alzó la voz para defender a quienes eran perseguidos políticamente y fue a contracorriente, incomprendido por algunos eclesiásticos y finalmente asesinado. No serán las únicas dos personas que canonizará Francisco ese día. También declarará santos a otros 5 beatos. El italiano Nunzio Sulprizio, que falleció a los 19 años, a los sacerdotes Vincenzo Romano y Francesco Spinelli, y a 2 religiosas, María Catarina Casper y la boliviana Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús. Está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mitaí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas Ñande Yarañe te invita a participar del taller de Angelología todos los jueves del mes de octubre desde las 20 horas.
Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de Angelología. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Seguimos con más Ñande Yarañé. Estamos en el capítulo 33, versículo 12, donde comienza la separación de Jacob y de Esaú. Esto también tenemos que mirarlo bien, es un elemento muy interesante dentro de la narración bíblica. Después Esaú dijo: vamos de aquí, y yo te serviré de escolta. Pero Jacob respondió: mi señor sabe que los niños son delicados. Además, las ovejas y las vacas han tenido cría, y yo debo velar por ellas. Bastará con migajas un solo día de marcha forzada para que muera todo el rebaño. Tú sigue adelante, mientras yo avanzo más lento al paso de la caravana que me precede y al paso de los niños. Luego te alcanzaré en Seir. Y Esaú dijo: permíteme al menos que ponga a tu disposición una parte de los hombres que me acompañan. ¿Por qué?, respondió Jacob. Basta que seas benévolo conmigo. Aquel mismo día Esaú emprendió el camino de regreso a Seir, mientras que Jacob avanzó hasta Sucot. Allí edificó una casa para él y racimos para el desarrollo. Fue eso que se dio a ese lugar el nombre de Sucot. Muy bien, esta es la historia entonces que nos narra en este lugar, que se titula, ¿verdad?, la separación entre Jacob y Esaú. Es este momento en el cual cada uno jaimbama y entonces tendrán que comenzar a expandirse, llenar la tierra, y eso es lo más difícil, ¿verdad? Las ovejas y las vacas, dice, han tenido cría y yo debo velar por ellas. Bastará con exigirles un poco día de marcha forzada para que muera en un solo día, ¿verdad?, para que muera todo el rebaño. Tú sígueme adelante mientras yo avanzo más lento. Bueno, esta es entonces la narración que se nos va cantando de la separación entre Esaú y su hermano Jacob. Después, Jacob llega hasta Siquén. Estamos ya en el capítulo 33, siempre al final del 33, del 18 en adelante. Dice: a su regreso de Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad del Siquem, que está en la tierra de Canaán, y acampó a la vista de la tierra de Canaán, y acampó a la vista de esa misma ciudad. Después compró a los niños de Hamor, el padre de Siquem, unas 100 monedas de plata. Le parecía de campo donde había instalado su campamento. Allí erigió un altar al que llamó El Elohé Israel. Bueno, qué lindo entonces todo lo que estamos leyendo aquí, todo el acompañamiento que estamos haciendo, ¿verdad?, y cómo llegamos a este punto clave de la enseñanza de Jesús. A pesar de que es una separación entre Jacob y Esaú, sin embargo, detrás de esto nosotros estamos viendo otro estilo, ¿verdad?, otra cosa. Es el juntarse, ¿verdad?, es el contrario. Este libro de Sojin, que habla muy bien también de ese aspecto, ¿verdad?, de la comunidad, el que parece que nos hace separados, sin embargo, nos une más, ¿verdad?, como grupo estamos hablando. Entonces, el hecho de que tal vez yo solo muchas cosas no podría hacer. Sin embargo, el hecho de tener la fuerza de un grupo siempre nos ayuda mucho más. Y bueno,
Así entonces Esaú dijo, permítame al menos que ponga a tu disposición una parte de los hombres que me acompañan. Por lo menos, examínase. Esaú emprendió el camino, atraviesa Seir y edificó una casa, ¿verdad?, para el Señor y recintos también para el ganado. Fue por eso que se le dio el lugar del nombre de Sucot. Y bueno, eso es entonces lo que nosotros estamos viendo aquí en este capítulo 33. Y va a continuar un poquitito más, ¿verdad?, porque es parte de esta misma narración cuando Josué continúa viaje, ¿verdad?, la llegada de Jacob hasta Siquem, porque el objetivo es Siquem. A su regreso, el Padab Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Después compró a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, por 100 monedas de plata, la parcela de campo donde había instalado su campamento. Allí erigió un altar al que llamó el Elohé Israel. Entonces nosotros conocemos también, ¿verdad?, el nombre siempre que se utiliza, el hecho de que Dios verdaderamente está presente en este lugar. Son las bendiciones y son los nombres específicos que nos dan a conocer. Cuando Él llega a Siquem se siente fortalecido, se siente con esa fuerza, ¿verdad? ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor justamente lo que dice, acampó a la vista de la ciudad. Después compró a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, por 100 monedas de plata la parcela de campo donde había instalado su campamento. Allí erigió un altar al que él llamó el Elohé Israel. Siempre el altar, como decíamos y explicábamos, tiene ese significado teológico. No es una mesa, decíamos, sino que es el altar donde ofrecemos nada más y nada menos que el rito de comunión con Dios. Hoy en día sobre nuestro altar ya no está un animal, no está la carne de la oveja o del buey, sino que hoy en día lo tenemos nada más y nada menos que a Jesucristo con su sangre, con su cuerpo que se nos ofrece. Y este es el valor, ¿verdad?, de la común unión. Y después tenemos algunas historias aquí en el capítulo 34, que ya comienza enseguida, el rapto y la violación de Dina. Entonces aquí hay alguna situación un poco complicada que vamos a notar ahora y que vamos a ver en qué consiste. El capítulo 34:1, Dina, la hija de Lía, había dado a Jacob. Salió a ver a las mujeres del país. Cuando vio Siquem, todo esto, que era su hijo de Hamor, el jibita, príncipe de aquella región, se la llevó y abusó de ella. Pero después se sintió atraído por la muchacha y se enamoró de ella, de manera que trató de ganarse su afecto. Además, dijo a su padre Hamor, consíganme a esta muchacha para que sea mi mujer. Jacob, por su parte, se enteró de que Siquem había violado a su hija Dina. Pero, como sus hijos estaban en el campo cuidando del ganado, no dijo nada hasta su regreso. Entonces Hamor, el padre de Siquem, fue a encontrarse con Jacob para conversar con él. En ese momento volvieron del campo los hijos de Jacob. Cuando supieron de lo ocurrido, se disgustaron y se enfurecieron, porque al abusar de su hija, a la hija de Jacob, Siquem había cometido una infamia contra Israel. Y eso no se debe hacer. Pero Hamor les habló en estos términos: mi hijo, Siquem está enamorado de esta pequeña, en parientes nuestros. Conviértete en parientes nuestros. Nos darás a sus hijas y vendrán en el camino que nosotros hacemos. Así podrán vivir como nosotros y tendrán el país a su disposición para instalarse en él, para recordarlo y adquirir propiedades. Esto es lo que nos está presentando ya el capítulo 34. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados,
frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. Ñande Yarañe te invita a participar del taller de Angelología. Todos los jueves del mes de octubre, desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de Angelología. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañe, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañe. El Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes y el discernimiento vocacional pretende abarcar toda la realidad de la juventud. Por supuesto también, como su nombre indica, la vocación de muchos que, como Deo Gratias, respondieron que sí cuando sintieron la llamada de Dios. La historia de este seminarista comenzó cuando apenas era un niño feliz en el seno de una familia cristiana en Tanzania. Enseguida empecé a sentir que Dios me llamaba. Lo sentí, pero sabía que yo era todavía un niño. No era el momento de pensar en mi vida. Mis amigos me decían, todavía eres un niño, no sabes lo que estás pensando. Pero para mí era algo serio. Para mí era inexplicable entonces y lo es todavía. Es como cuando se habla del amor. Sabes que lo sientes, pero no lo puedes explicar detalladamente.
Habla de un amor que va creciendo a lo largo de toda su vida, en parte gracias al testimonio de otras personas. Dice que en su país, Tanzania, las vocaciones están creciendo, así como el número de creyentes. Su archidiócesis de Mwanza es una de las que cuenta con más seminaristas de todo el continente africano. Puedo decir que es tal vez gracias a los buenos ejemplos de sacerdotes, o tal vez por el modo de trabajar de quienes se ocupan de las vocaciones de jóvenes, porque la vocación de los jóvenes es muy fuerte, y los jóvenes aprenden a amar a la Iglesia y amar a nuestra fe. Así se puede descubrir que Dios nos está llamando. Toda la comunidad le ha ayudado a discernir qué le pide Dios. Los primeros que lo supieron fueron sus padres, que inmediatamente le aconsejaron que hablara con los sacerdotes de su archidiócesis. Asegura que esos consejos le ayudaron a ver el futuro con mayor claridad. Me gustaría trabajar con jóvenes, no porque yo sea joven, sino porque muchos jóvenes me ayudaron a llegar donde estoy ahora, y creo que puedo hacer lo mismo. Pienso que si quieres cambiar las generaciones futuras, no hay que ocuparse de los mayores, hay que llegar a los jóvenes que están llenos de energía, y puedes contribuir a que mejoren su fe o a que cambien su vida, y así que hagan algo grande. Deogratias estudia en el seminario desde que tenía 19 años. 10 años después, dice que aún sigue preguntando a Dios cada día qué quiere de él. Por eso, desde su experiencia, recomienda a quien sienta la llamada a la vocación que no tenga miedo de escuchar y, sobre todo, que se deje sorprender por Dios. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Ñande Yarañé te invita a participar del taller de angelología todos los jueves del mes de octubre desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de angelología. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Yo te pido, Anita. Hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.
Seguimos con Ñan de Yarañé y siempre sin olvidarnos de nuestros auspiciantes y de todos aquellos padrinos, ¿verdad?, que están ayudando o quieren ayudar para que Ñan de Yarañé pueda continuar en las pantallas de los medios de comunicación social. Nosotros estamos leyendo y estamos reflexionando sobre el rapto y la violación de Dina, que es una de las hijas, ¿verdad?, de Lía, de Jacob y Lía. Aquí nos encontramos en que la gente, dice, al volver, o sea, los hijos, al volver del campo, los hijos de Jacob, y cuando supieron de lo ocurrido, se disgustaron y se enfurecieron, porque al abusar de la hija de Jacob, Siquén había cometido una infamia contra Israel. Y por eso no se debe, pero eso no se debe hacer. Pero Hamor les habló en estos términos: mi hijo, Siquén está enamorado de esta muchacha, permíteme casarse con ella. Conviértanse en parientes nuestros, ustedes nos darán a sus hijas, obtendrán en cambio nuestras hijas. Así podrán vivir entre nosotros y tendrán el país a su disposición para instalarse en él, para recorrerlo y adquirir propiedades. Es interesante como ese pacto, ese berit, ¿verdad?, donde ellos están queriendo entrar directamente y tener ese lugar, la tierra tantas veces prometida por Dios. Después Siquén dijo al padre y a los hermanos de la muchacha: si me quieren hacer este favor, yo les daré lo que me pidan. Aunque aumenten el precio de la dote y los regalos, les daré lo que digan, pero denme a la muchacha por mujer. Sin embargo, como su hermana había sido ultrajada, los hijos de Jacob resolvieron engañar a Siquén y a su padre Hamor, diciéndolo: no podemos hacer semejante cosa, entregar nuestra hermana a un incircunciso. Aceptamos solo con esta condición, que ustedes se hagan iguales a nosotros y circunciden a todos sus varones. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí se está procurando tener en cuenta la religión misma de por sí. Lo que nosotros entendemos siempre por la idolatría, o sea, el peligro siempre ellos tienen por la idolatría. Se nota que en este momento la situación estaba un poco difícil, embarazosa, ¿verdad? Y entonces tendrán que buscar otro estilo, otra situación, otro modelo, ¿verdad?, para poder resolver un problema muy importante, porque es la cuestión, ¿verdad?, de la idolatría siempre. Entonces están proponiendo, entonces, ¿cómo hacemos, verdad? Sería para nosotros una vergüenza entregar nuestra hermana a un incircunciso. Aceptaremos solo con esta condición, que ustedes se hagan iguales a nosotros y circunciden a todos sus varones. ¿Se dan cuenta? Entonces, por una mujer, entonces, todos tendrán que ser circuncidados. Y de ahí en adelante, ¿verdad? O sea, ese es el pacto, el berit. Siempre hay algo, ¿verdad?, que se tiene que dar a cambio. Así podremos darle a nuestras hijas y casarnos con las de ustedes, vivir entre ustedes y formar un solo pueblo. Si no llegan a un acuerdo con nosotros, vivir entre ustedes y formar un solo pueblo, en lo que se refiere a la circuncisión, tomaremos a nuestra familia y nos iremos. La propuesta pareció razonable a Hamor y a su hijo Siquén, y el joven no dudó un solo instante en satisfacer esa demanda. Tanto era el niño que sentía por la hija de Jacob, además él era el más respetado entre los miembros de su familia. Y así entonces, este rapto y la violación de Dina, cómo se va este acontecimiento, se va poniendo uno detrás de otros, cada uno de estos acontecimientos. Después dice entonces: estos hombres son nuestros amigos, dejen que se instalen en el país y que puedan recorrerlo. Aquí hay bastante espacio para ellos. Nosotros nos casaremos con sus hijas y les daremos a cambio las nuestras. Pero esta gente actuará a permanecer con nosotros y a formar un solo pueblo, solo con esta condición.
solo si hay esta condición, que todos nuestros varones se hagan circuncidar igual que ellos. ¿Acaso no van a ser nuestro pueblo sus posesiones y todos sus animales? Dispongámonos de acuerdo con ellos y que se queden con nosotros. Todos los que se reunían en la puerta de la ciudad accedieron a la propuesta de Hamor y de su hijo Siquén, y todos se hicieron circuncidar. Entonces, esto es lo que estamos leyendo aquí en el capítulo 34, ¿verdad?, del libro del Génesis, que en nuestra reflexión nos hace entender varios puntitos, ¿verdad? El hecho de la circuncisión como elemento siempre de lucha contra la idolatría y otras cositas más, ¿verdad?, que aparecen aquí en esta lectura. Y después de esto, nosotros enseguida comenzaremos la vergüenza de Simón y Leví contra Siquén. Hay una vergüenza, a ver qué es lo que hacen. Al tercer día, cuando todavía estaban convalecientes, Simón y Leví, dos de sus discípulos de Jacob, hermanos de Dina, sin encontrar ninguna resistencia, y mataron de espada a Hamor y a su hijo Siquén. Recapturaron a Dina, que estaba en la casa de Siquén, y se fueron de allí. Los hijos de Jacob pasaron sobre los cadáveres y saquearon la ciudad, en represalia por el ultraje cometido contra la hermana, su hermana Dina. Se apoderaron de sus ovejas, de sus vacas, de sus asnos, y todo lo que había dentro y fuera de la ciudad y de todos sus bienes. Se llevaron cautivos también a todos los niños y a las mujeres y saquearon todo lo que había en la casa. Y Jacob dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han puesto en un grave aprieto, haciéndome odioso para los cananeos y pericitas que habitan en este país. Bueno, y así seguiremos reflexionando más sobre la palabra de Dios. Vamos a recordar que tenemos también nuestro CD para que ustedes puedan comprar y así nos ayudan también para llevar adelante nuestro programa. También les invitamos para que siempre participen con nosotros, animen también a otras personas para hacer este curso bíblico y podamos entender siempre más la palabra de Dios. Y les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por De lunes a viernes nos encontramos con nuestro curso bíblico Ñande Yarañe, de 13 horas a 14 horas y con la repetición al día siguiente a las 0:30 a 1:30 de la madrugada. Todos aquellos que quieran participar, conocer más de la palabra de Dios por este canal, es una invitación para todos. Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia, de lunes a viernes a las 13 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañe, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañe.